que eso es lo que quiero que disfrutamos, es si se puede ser un buen líder y ser feliz. Si son dos términos que se expulsan, lo que veo la mayor parte de los líderes es un grado de estrés alto, un grado de tensión alto, un grado de irritabilidad alto, un grado de deterioro incluso físico alto. Bueno, y te da, y poco la primera impresión que te puedes decir es, oye, no, esto poca gente lo consigue con él. Pues, por tanto, la idea es decir, oye, estos son términos que son conciliables, y sí, ¿cómo? Y aquí recabo la opinión de este señor que me mira con una sonrisa como diciendo pícara, diciendo, yo no tengo resuelto, yo soy feliz y soy buen líder. Venga, cuéntanos cómo. Yo estoy seguro de que soy feliz, pero no de que sea un buen líder. Bueno, cuéntanos un secreto. ¿Qué te enseña la vida sobre liderazgo y felicidad? Bueno, yo creo que al final cada uno, o al menos lo que yo he tratado de aplicar en mi vida y llevarlo a mi vida profesional, es intentar hacer lo que me gusta, lo que creo que se debe hacer e intentar convencer a mis colaboradores de que el camino que yo visualizo es el adecuado. Y con eso acompañarlos, no tratarlos como compañeros de viaje. Bien, oye, pues ahí hay alguna clave que nos has dado. O sea, yo creo que cuando una persona disfruta con lo que hace, eso es contagioso. Las emociones se contagian, ¿lo sabíais? Y por tanto la ilusión es contagiosa, la preocupación es contagiosa. Y ahí tenemos una cierta responsabilidad de instalarnos en emociones que sean positivas y de intensidad media alta. ¿Por qué? Porque hay una conexión cabeza-corazón. La cabeza funciona mucho mejor cuando el corazón está bien, está súper demostrado. Cuando existe una emoción negativa de intensidad alta, el corazón te roba la inteligencia. Puedes tener doctorados, puedes tener lo que quieras, pero cuando estás con miedo, cuando estás con iras, cuando estás con tristeza, hay un efecto, digamos, Bueno, y está muy demostrado que cuando se tienen emociones de intensidad media, curiosidad, agradecimiento, desamor al trabajo que haces, sensación de equipo, la cabeza te pone mucho. ¿Sí? O sea, por ejemplo, sentido negativo, la ira te predispone a atacar, si miran. La tristeza te predispone a que te conectes con tu peor versión, esa versión llena de dudas, de victimismo. El miedo a que te predispone, que tengas un doctor, que te predispone al miedo a la plata. Pues en muchos casos o te bloquea o te hace que huyas. Y cuando no son las mejores decisiones, ¿no? Por tanto, aquí hay un juego muy interesante de cabeza-corazón y una parte de la cual compensa y percibe en felicidad es, entre otras cosas, porque te aclara la cabeza. Entre otras cosas, porque te permite tener una visión clara. Entre otras cosas, porque te permite también, bueno, oye, como decían ahí, cuando hay un accidente de Fórmula 1, pues la gente instintivamente corre, un accidente son, instintivamente los corredores frenan. Y los buenos corredores dicen, ahora es justo el momento de hacerlo. O sea, en un momento en donde existe una cierta incertidumbre fuera, pues las personas que consigáis tener un estado emocional que no sea preocupación, que no sea de negatividad, que no sea de edad, pues es muy posible que tengáis la cabeza más clara para conseguir, para identificar oportunidades y para ejecutarlas. Venga, ¿te dice alguien que quiera saber qué le ha enseñado la vida sobre liderazgo y felicidad? Venga. Me gustaría Jorge. Venga, Jorge. Muchas gracias, Pedro. Yo también te quiero. No, yo estoy muy de acuerdo con lo que comenta Pedro. No sé si soy líder. Me esfuerzo en serlo. Y para eso procuro utilizar algo que me enseñaron desde pequeño, que es el respeto a lo que piensan los demás, a lo que hacen los demás, incluso respeto a mí mismo. Y dar ejemplo. Y con respecto a lo que dices del corazón y la cabeza, procuro no mezclar las funciones de los. La cabeza está para pensar. El corazón tiene otra forma diferente de pensar. Y procuro no utilizar el colon o el estómago cuando tengo que utilizar ese.
el cerebro. Porque si no mezclamos las funciones de los órganos, que son especializados, eso lo aplicamos a nuestra vida y lo aplicamos también a los equipos. Entonces, identificar cuáles son las especialidades de cada uno de los miembros de un equipo para que se esfuercen en hacerlo. Y así van a ser felices, hacen lo que están preparados. Y salen. Bueno, oye, pues ha sido una sensación todo lo que has dicho. Pero 100%. ¿Sabéis que hay esta mujer que es la número 2 de Facebook? Que ha hecho famosa una frase que no es suya, pero muchas veces. Pero te viene a decir que, oye, puedes saber, puedes medir un poco la calidad de tu liderazgo en función de la siguiente. Vale. Es equilibrar tu presencia hace mejor. Y añade, hace mejor a otros y logras que ese impacto positivo perdure en tu ausencia. O sea que por tanto no está tanto ligado a que eres un hombre carismático, a que tienes, no, sino que está más ligado a que enseñas hábitos de pensamiento, de sentimiento y de acción que son sanos. Entonces aquí hay un trabajo muy interesante porque veréis que después lo voy a contar, pero hay como 3 cerebros que tenemos cada uno, con tu permiso, los que sois médicos, ¿no? Que eres médico, ¿no? ¿Médico especializado en qué? Bueno, pues me corriges de lo que digo. No. Pero básicamente lo que vengo a decir es, tenemos 3 cerebros que habitualmente están en conflicto, porque el papel de cada uno a veces no observa. Entonces, tenemos tenemos el reptiliano famoso, que es el cerebro un poquito más bajo, que tiene 4 instintos. Como los dejes solos, como no metas la cabeza, es lo que vas a hacer. ¿Qué es supervivencia? Tiene muchas derivadas. Sexo, función, etiquetar a la gente, por aquello de que tenemos un instinto cavernario de que los de enfrente me atacan y me violan a mis hijas y los de mi tribu me la respetan, y por tanto pues tenemos pues desde un instinto de pero bueno, pero malo. Tú estás en contra de mí, pues no estás a favor mío. Vamos a sentir. Normalmente no. Y el cuarto instinto que tenemos más o menos de ese cerebro es ahorro energía. ¿Qué significa? Si puedo vivir del cuento, mira. Y por tanto, estados de bienestar, porque hay un montón de gente que vive del sistema porque ya le va bien, son 400 euros, ya le va bien 200 euros, ya le va bien, pues, digamos, con una vida fácil. Bueno, entonces, claro, salto al cerebro racional y veréis que interesante, porque o sea, la felicidad no deja de ser una emoción, pero es una emoción donde hay una ligazón entre cabeza y corazón muy grande. Entonces veréis que la cabeza, el neocórtex, este famoso, puede hacer 2 cosas. Puede dedicarse a fabricar todo tipo de coartadas ideológicas para justificar lo que los instintos primarios te piden. Te puedes inventar unas historias absolutamente que te justifiquen todo tipo de aberraciones sexuales y de todo. La cabeza se puede utilizar para justificar lo que los órganos te piden. Sea tu parte de la Bartola, sea sexo, sea ponerle etiqueta a la gente, sea pues de alguna forma simplemente pues ir por la vida, sobrevivir. O lo puedes utilizar, que sería interesante, para como guardián de tu futuro. Guardián de lo que se llama tu gratificación. Entonces, por aquello de que vivimos en un ecosistema, pero no perderlo, porque esto es medio interesante, o sea, tendrás un mejor futuro si tu ecosistema funciona. Entonces, tu ecosistema es bien tu familia, que es un ecosistema, o bien tu empresa, que es otro ecosistema, o bien tu ciudad, que es otro ecosistema, o bien tu región, que es otro ecosistema. Entonces, básicamente esto va. Ley número 1 de los teorías de sistemas. Principio número 1. Un sistema funciona bien cuando las partes son buenas y cuando las relaciones entre las partes son buenas. Por tanto, aquí hay una cabeza que te puede decir que todo lo que hagas para mejorar, todo lo que hagas para influir positivamente y todo lo que hagas para que estas 2 personas se entiendan,
y ahí voy a lo que decís ahora, eso te genera un ecosistema funcional. Y un ecosistema funcional te va a gratificar. Es un ecosistema que funciona y por tanto, como vas a ser parte de eso, ser parte de algo que funciona es muy gratificante. ¿Ven? Pues entonces, hay dos elementos que miden la calidad de relaciones. Dos. Uno, el respeto. Y el respeto es algo que es la base. O sea, el respeto es te escucho porque lo que me cuentas me puede interesar. O de entrada me interesa. Y claro, ese respeto, ya sé que tú eres distinto, ya sé que tú lo vas a ver de forma distinta, ya sé que yo no te obligo a que lo pienses igual que yo. Déjame escucharte, te respeto tu opinión y veréis que eso es un factor de aprendizaje. O sea, la gente social no es gente que son educadas, son gente que acelera su aprendizaje. Porque recibes información y te das información porque el respeto nos interesamos, nos interesa lo tuyo, me interesa lo que me estás contando. Y con eso, pues yo te diría respeto y hay otra variable que es confianza. Entonces también un ecosistema, cuando las relaciones son de confianza mutua, es también un sistema que es mucho más progresista. ¿Por qué? Porque la confianza genera reciprocidad. Entonces no hay nada, voy a ponerme cerca para que se oiga mejor, no hay nada que fomente, o sea, la confianza fomenta la reciprocidad. Y la reciprocidad alinea intereses. Y cuando se alinean intereses, las cosas se ejecutan mejor. Y también, fijaos que muchas veces la confianza se basa en conocimiento mutuo. O sea, que también te obliga a que sepas para ti que es valioso, para mí que es valioso, y eso genera relaciones de confianza. Eso genera sistemas de funcionan. ¿Se ve? Bueno, lo vemos en fútbol. Esto no va de que tenga buenas estrellas, va de que las estrellas entre ellos entienden que hay una buena. Y por tanto, básicamente lo que vengo a decir es, oye, utiliza tu cabeza para como guardián de tu futuro. Y si eso lo haces bien, vas a conseguir algo que es muy bonito, que es un corazón inteligente. Un corazón inteligente es que te sentirás bien, que tu cabeza te indica esto, que es una buena inversión de futuro, vas a sentir bien. Y de alguna forma también corazón inteligente es te molesta hacer cosas que influyen negativamente en ti, o influyen negativamente en nuestra relación. Tienes un corazón que te alerta de que por ahí eso te incomoda. Bien, y eso es una pasada, pero eso se basa en algo que se llama sabiduría. Sabéis que la sabiduría es el conocimiento que da sabor a la vida. Y son esas creencias, esos conocimientos, esos valores que están testados a lo largo de los siglos, que son cosas que te dan pistas de inversiones buenas de futuro. No monetarias, sino inversiones buenas de futuro, de acciones, de iniciativas. Bueno, pues ese es un poco y veréis que en ese sentido, pues ahí tenemos todavía todos mucho. Bueno, entonces, lo que ha explicado Santelero, tú como médico, evidentemente me das pues vamos a seguir un poco pues, avanzando y este es uno de los miles de modelos que utilizamos. Que viene a decir, oye, tú, que esto de liderazgo, que tiene que ver con que tu presencia es mejor a otros, pues se puede aplicar a uno mismo, aquí es donde vamos a poner el foco hoy, se puede aplicar a lo que es el uno a uno, lo que es conversaciones que generan compromiso, hay liderazgo equipo, que es otra faceta de lo mismo, es como hacer pues que hoy un grupo de gente, porque nos entendemos, porque trabajamos bien, seamos capaces de hacer frente a situaciones, a decisiones cada vez más. Y después, me lo pongo por aquí, y después hay un, digamos, liderazgo institucional, ya sé que son vocablos, que a lo mejor no nos dicen nada, pero que tiene que ver con cómo hacer que una empresa. Ya sabéis que una empresa, desde que se funda hasta que se cierra, más o menos, ahora la media de 20 años, lo fue 50, que hay un contexto socioeconómico que mata a las empresas prematuramente, tiene que ver con que es un punto más complejo y esto va más rápido, los cambios. Pero bueno, también sabéis que hay 5.000 empresas en el mundo con más de 200 años.
1000 en Japón, 3000 en Japón, 1000 en Alemania y 1000 en el resto del mundo. Y en nuestra querida península, pues hay 100, no muchos. O sea que, por tanto, hay un tema muy bonito que es cómo hago que una empresa perdure. Y veréis que esto toca con cosas que vamos a hablar enseguida, que tienen que ver con lo que vamos a llamar después el juego infinito. El juego infinito al final es la vida está llena de batallas, es la inflación, esto no es lo que batallas que porque vosotros os ven locos, pero detrás de esa batalla hay un juego infinito que es batallando estas batallas, ¿qué pozo me deja a mí como persona y qué pozo me deja en la organización? Es decir, se pueden ganar batallas y a la vez que tú te vayas debilitando desde el punto de vista de, no sé, de tu salud emocional, y eso peligro que nos puede pasar, o sea que sí, líder exitoso, pero que de alguna forma estés pagando un coste desde el punto de vista de tu salud intelectual y emocional, quizás estás perdiendo la guerra, aunque estés ganando. Porque veréis que un poco el mensaje que ahora después lo voy a comentar, es que la verdadera guerra es quién te conviertes y qué legado dejas. Esa es la verdadera guerra, ese es el fuego infinito. Y claro, hay un juego muy interesante entre batallas y el juego infinito. ¿Sí? Hay que tener un ojo en las batallas, un ojo en el juego infinito, porque esto va de que te instales, de que nos instalemos, pero en la mejor versión de persona que podamos tener de nuestra organización. Porque esa es la verdadera guerra. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa en la pública también? ¿Qué pasa con eso? ¿También? ¿Lo vemos? Bueno, oye, entonces una pregunta aquí al público, lo voy a decir. Entro, mira, si hubiera 100 puntos que repartir, un buen liderazgo, ¿qué porcentaje de puntos hay entre dos variables? Reparte 20 a una, 80 a otra, 30, 70, 50, 50, lo que tú quieras. Las dos variables son, primero, técnicas, conocimientos, herramientas de gestión, y la otra variable es psicología. 75, 25, 80, 20. ¿A favor de qué? Por no de la técnica, sino de Pues totalmente. Y claro, los autores más cualificados que tú y que yo, se entienden. Esto va un 70-75% psicológico. Esa es la conexión entre liderazgo y felicidad. O sea, si liderazgo es felicidad, si liderazgo es psicología, una parte importante, y felicidad es psicología, pues tiene que haber un punto de conexión. Creo que parece que para eso psicológico clave de confianza, de liderazgo, etc. En el campo profesional muchas veces se ve como una deficiencia en aspectos técnicos, también da mucho prestigio humano al entorno industrial. O sea que el equilibrio, o sea, las dos cosas tienen como mucha importancia y la calidad profesional, el servicio, la casa, instancias profesionales, con proyectos técnicos, genera un entorno amable, motivador, positivo, y es difícil. El reparto para que haya equilibrio, ¿no? Entre todos los factores que son muy importantes ambos. Bueno, y ahí también sabéis que hay entre variables, hay dos relaciones. Una que es parásita, o sea, una vive de la otra, o hay relaciones que son simbióticas. Y lo has dicho, o sea, hay una relación simbiótica entre las dos. O sea, una buena psicología, una buena preparación se retroalimenta. Te hacen que sigas mejorando. Y por tanto eso va de no, bueno, como soy bueno en psicología, desprecio la otra, nada. O sea, porque las dos se necesitan y las dos se retroalimentan. ¿Sí? Más o menos. Venga, pues vamos a explorar un poco todo esto. Y pues nada, nos retrotraemos a 25 siglos atrás, y hay un personaje que se llama Sócrates, que sabéis que al cabo del pobre lo asesinaron. Pero bueno, oye, es un personaje que, ¿qué idea más interesante nos dejó? Es la que está en tú. Batallas en la vida, un montón.
pues, ¿qué haces con tus ahorros? ¿Qué haces si, pues, a los 50 años, cuando tienes poco recorrido en tu empresa? O sea, batallas tenemos un poco. Pero básicamente lo que viene a decir es otra vez lo mismo, ¿eh? Que las verdaderas batallas, las más importantes, se dan en nuestra vida. Bueno, y también ahí me gustaría, oye, ¿qué batallas son las importantes? Que tienen que ver con el interior de la mente, que tienen que ver con la cabeza y el corazón. Darme alguna pista de posibles batallas interiores y de esas que te condicionan. Bueno, pues hay una batalla interesante que tiene que ver con la autenticidad. De hecho, la autenticidad tiene un impacto muy grande en su vida personal, la posible confianza de otros contigo. Claramente, esa es una. Venga más, otra. El debate ético. Pues hay un debate también muy interesante, moral, como sabéis, o sea, tanto moral como la ética hablan de todo. En el fondo, aquí hay un juego muy interesante de las conductas, tienen impacto, tienen consecuencias a corto y a largo. Entonces, básicamente aquí hay un juego que es interesante. Tú, libre, haz lo que te dé la gana, pero lo que no eliges son las consecuencias de lo que te da la gana. ¿Seguís más o menos? Entonces, además, aquí hay un juego engañoso, porque hay cosas que a corto plazo pues te generan dopamina y por tanto te generan placer y te generan pues, gusto y renín, pero que en muchos casos a largo plazo. Y tienes lo contrario, hay cosas que te esfuerzan, que te cuestan y por tanto la dopamina te dice, tío, no lo hagas, pero en cambio tu cabeza te puede decir que es una buena inversión y por tanto, que aquí hay un juego muy interesante como le pasa a los empresarios entre el corto y el largo. Entonces, lo que estamos haciendo los empresarios y también la sociedad es darle demasiado papel. El Pérez López, que era profesor del IES mítico, hablaba sabéis que hay una herramienta matemática que es el descuento del futuro, que es los flujos de caja, los descuentas, el descuento, ¿no? Entonces, cuando le metes a una inversión una tasa de descuento alta, porque prevés que hay inflación o porque prevés que hay riesgo, prevés que no es probable que no sobrepase, todo lo que son flujos de caja del futuro, pasados a presente, no vale nada. Entonces, en la psicología humana tendemos a sobreprimar el concepto. Y de hecho es que los instintos del cerebro medio y del cerebro reptiliano es que nos tiran. Entonces, el único salvaguarda que tenemos es el corte, pues para hacerla de guardián. Si no acabamos, y esta mujer, María Roza, mirad de vez en cuando sus vídeos, que está poniendo en YouTube vídeos fantásticos, lo que viene a decir es que tenemos ahora mismo una plaga de adicciones a lo que se llama sensaciones excitantes. Y, bueno, y ella hace también un discurso de decir, oye, o sentido o sensaciones, que no son excluyentes. Pero si no tiene sentido, si tu vida no tiene sentido, si no sabes ni para pescar ni para suceder una batalla interior, es que lo vas a tener que rellenar con sensaciones. Sensaciones que es una buena comida, un buen vino, una buena siesta, un buen masaje, un buen sexo o una buena pornografía. O sea, al final te tienes que llenar de sensaciones. Porque lo que te viene a decir es que tenemos en la cabeza lo que se llama un efecto llamada de la dopamina. La dopamina es algo así, un zapato que te gusta. Pues, la dopamina te dice serás muy feliz si lo compras. Cuando lo compras te pega un subidón. Cuando llegas a casa tienes un vacío. Que digamos es una dopamina que tiene un pico así y te deja llena de vacío, con el bolsillo un poquito más vacío, con el armario más lleno. Y eso entonces al final te metes en una rueda de sensaciones. Cuando en muchos casos podría ser mucho más feliz de forma sostenible con sentido. Sentido de la responsabilidad, con sentido del futuro, con sentido de la dignidad, con sentido del respeto. ¿Cómo suena? ¿Sí? Bueno, entonces, venga, más batallas interiores, recordaros, conocerte, aceptarte, superarte. Firmado por Dios de África del siglo IV o el siglo V, que fue eso. Fue soltar a Agustín de Hipona.
vino con esa buena intuición de que es hora de que te conozcas, de que te aceptes, porque todos tenemos nuestras historias, y que te superes. Y te dicen, tú acéptate porque es que parte de que estés en paz contigo mismo te va a permitir que también tengas la cabeza mejor. Bueno, oye, pues alguna de esas batallas me gustaría trabajarlas un poquito más despacio con nosotros. Bueno, aquí ya lo hemos hablado, el Simon Sinek con su idea del juego infinito. La guerra esa infinita se gana, pues, o sea, se gana, consiste en la persona en la cual te conviertes y en el legado que acabas provocando. Entonces aquí una distinción, a ver qué os parece. Como era, morimos dos veces al año. Una es la muerte física y otra, ¿cuál será la segunda muerte? El día que la gente se olvida. El día que todo lo que has hecho, ¡buah!, se ha ido. El día que has pasado a ser irrelevante para la humanidad. ¿Me seguís más o menos? Entonces, esto es interesante porque, bueno, oye, aquí el que más y el que menos aspiramos a vivir 90, 100 años, ¿no? O sea, que nos quedan todavía muchos años por delante. Y si te lo montas bien y haces un buen legado, pues lo que has hecho, el eco de lo que has hecho durará todavía 40, no sé, 2, 3 o 4 generaciones más, a lo mejor. Piensas, con una empresa que funcione, pues el legado. Seguirán hablando del fundador, seguirán hablando de ti durante muchos años. Si has dejado una familia unida, una familia de un tercero como el recuerdo, seguirán hablando del abuelo, de no sé. Hay una segunda muerte que es cuando la gente ya, el eco positivo que has hecho ya se ha disuelto. Por eso dicen que es un juego infinito, porque es que puede durar sin ese eco del legado que hacemos. Bueno, entonces, el bueno de Simon Sinek dice que esto se gana con unos enfoques, pero uno de ellos es tú móntate una causa, ¿no?, que te dé foco. Haz algo que lo conviertas en tu causa y que te permita que con inflación y inflación, con gobiernos de izquierda, con gobiernos de derecha, te elevan. Porque tú tienes muy claro un poco tu causa a largo plazo y, digamos, tu propósito. También te dice que parte de que ganes ese juego infinito, ya te digo que es, espero que durante muchas décadas, también dice que identifiques personas o gente que te inspire, que de alguna forma también pues, puedas... porque ya sabéis que, o sea, por ejemplo, a los que estamos en este mundillo de speakers, pues muchas veces, como a ti te pasará igual, de vez en cuando le coges envidia. Bueno, no es que le va tan bien, ¿eh? Cuando típica racionalización, yo soy mejor, yo le he enseñado, no sé. Entonces es pasar del concepto de, bueno, de pasar de la envidia a pasar a que, anda, este hombre para que esta mujer para mí debería ser una fuente de inspiración, porque ha hecho algo, habrá hecho para que les vaya bien. Y en vez de tener la envidia, lo que va a hacer es aprender. ¿Sabéis? Más o menos. Por tanto, tener referentes que te inspiren tal para ese juego infinito. Y después, oye, meterle ganas. Y eso también veréis que está dentro del modelo que os quiero explicar. Bueno, oye, Bill Smith, que me encanta, con hay dos cosas. Uno, el éxito es que seas capaz de conseguir lo que te propones, pero otra cosa distinta es que seas capaz de disfrutar lo que consigues. Y ahí podría pasarte y sería un pequeño fracaso que consigan cosas, pero que después no las sino que en el proceso de conseguirla te dejes la capacidad de disfrutar. ¿Ve? Bueno, sigo ahí con alguna cita más. Este es el Tony Robbins, que he seguido la pista durante muchos años, y alguna vez me han preguntado, oye, Felicia, ¿esto de qué va? Y entonces él más o menos contesta lo siguiente. Dice tú, más que plantearte ser feliz, enfócalo por la vía de una vida con propósito, sentido, con un punto de servicio. El californiano, en fin, tío, esa zorra, ¿no? Pues, con el mensaje de, con un punto de desinterés, o sea, da más de lo que la gente espera a alguien o algo,
y pues pon ese algo, ese alguien, elígelo bien, lógicamente, y ponlo por encima de tus propios intereses. Que una vez más eso das para recibir, como hemos dicho, crezco para dar, crezco para dar y doy para crecer. Y se va generando ahí un círculo virtuoso. Y ahí tenéis testimonio de este hombre que es razonablemente influyente. Pero más testimonios sobre este mundillo de qué se cuece, pues qué se cuece en la cabeza y qué se cuece en el corazón, y esas batallas un poco que decíamos que son las interiores. Dice, mira, primer indicador de felicidad tiene que ver con la calidad o con tu habilidad de construir relaciones interpersonales que funcionen. Y es tu capacidad de crear, pues, lo que has dicho anteriormente, respeto, confianza alrededor de ti, ¿sí? Porque eso es también un indicador que te va a hacer que el ecosistema funcione bien y, por tanto, pues va a permitir que también pues, tengas eso, pues, de vivir en algo que funciona y que, por tanto, te gratifica. Bueno, oye, dejarme 5 minutos o te explico una introducción y ya nos metemos en lo que es un poco la materia y ya sí que me gustaría discutir pues, el modelo con vosotros, etc. Bueno, oye, rápido y veréis que esto es una preparación para llegar a una conclusión que ya supongo que la tenéis, me la habéis adivinado. Pero fijaos, en este deporte que es el béisbol, en fútbol posiblemente las cifras sean peores, un buen bateador que acierta solamente un 30% de los. Con lo cual podríamos decir, oye, al final es que este tío fracasa 7 cada 10 veces. Ese es un ratio que posiblemente, si se aplicara a ti y a mí, pues ese ratio no sería muy distinto, porque, a ver, no sé tu caso, pero pues en ocasiones falta de proyección personal, profesional, en ocasiones con desilusión con alguna iniciativa, con problemas de salud, con percepción de rechazo, con conflictos, con críticas, con cansancio. Con lo que Jorge decía tú, la evolución sociopolítica, socioeconómica, todo esto es preocupante. Con dificultades de algún tipo pues, de financiación o económicas personales, con errores. Y al final, no sé vosotros, pero es muy probable que el ratio de cosas que no van bien contra el ratio de cosas que van bien, pues debe estar más o menos por determinada regla. Entonces, de entrada, ¿qué le pasa? ¿Qué se cuece en una persona, en su cabeza, en su corazón, cuando 7 cada 10 veces lo que recibe son malas noticias o lo que recibe son cosas que no? Pregunta que os hago aquí al público. ¿Qué pasa en una persona donde tienes tanta cantidad de información negativa que te llega o que te rodea? Y me paso aquí a nuestro querido compañero, que está. ¿Cómo te llamas? Santos. Venga, Santos. Al principio, ¿qué te dice la vida? ¿Qué pasa? Bloqueo. Bueno, pues fijaos, lo que suele pasar es efectivamente que hay entrada en nada. Llámese bloqueo, llámese falta de seguridad en uno mismo, llámese desánimo, ¿cierto? Y después hay un tema interesante que es, sabéis que existe lo que se llama el autoconcepto. El autoconcepto es la narrativa que tú tienes sobre ti. Esto nos lleva ya al título. Es la historia de tu. Entonces, sabéis que esa narrativa personal tiene, digamos, como 2 narrativas paralelas, los americanos. Una que se llama self-affirming. Hay una parte de la narrativa que tiene que ver con soy capaz, cuando he hecho otras veces, de esta voy a salir, y es una narrativa que te autoafirma. Pero hay otra narrativa que llaman en inglés self-doubt. Hay una narrativa en donde tú te pones en duda de ti. Tú te cuestionas a ti. Tú de alguna forma también tienes una narrativa donde pues está muy formada por cosas que no te han salido, por heridas que has tenido, por desilusiones o lo que sea. Es muy interesante porque las dos tienen que convivir, porque eso no somos, pero las dos incluso se podrían llegar a integrar en la parte de lo que eres, de autoafirmación, que nace precisamente de
de tu forma de enfrentarte a lo que son las dudas que albergas. Pero básicamente un poco el mensaje es decir, oye, ese autoconcepto, esa narrativa sobre ti, o lo cuidas o se te deteriora cosa. Esto es lo que te encuentras mucha gente, es con 30, 40, 50, 60, 70 años, que digamos tiene una narrativa sobre sí misma muy parecida. ¿Ok? Parecido para. ¿Sí? Bueno, entonces, aquí la idea es que se puede evitar eso. Y, bueno, y también aquí un poco lo más lo mismo. Tú, a la gente que le va bien, tiene que ver con recursos materiales que tienen más que tú, en parte sí. Tiene que ver con mejores circunstancias, en parte sí. Tiene que ver con más suerte, en parte sí. Pero en muchos casos, lo que tiene mucho más cabeza, o sea, lo que te encuentras es mucho más de recursos interiores también. Hoy ha salido en expansión el tipo de consentido, el de un tío que tenía que pagar, no me llegaba. Y he salido de unas cuasi quiebras 3 veces. Esta es una empresa ahora que de unos 3.000 millones. Pues tienes a Juan Ross, igual, y tienes aquí, tenéis a Mancio. Pues hay gente que han salido adelante y han hecho cosas increíbles, no porque tuvieran suerte solo, no por circunstancias solo, no por recursos solo, sino que han tenido ingenio, inventiva, iniciativas, motivación, etc. Esos son recursos. Bueno, entonces, ¿cómo se activa? Te lo para atrás, a ver si vuelve. Pongo para atrás. ¿Quién que no se vaya? ¿Hay otra foto? ¿La vas a utilizar o qué? Bueno, oye, tengo que acabar ya. Bueno, oye, más de lo mismo, pero por favor quedado con este concepto. Esto va de 10% de lo que te pasa y va de 90% de cómo reaccionas. Iba a decir que putada, porque es mucho mejor decir, no, esto va de lo que me pasa. No, pues esto va de algo que está en tu mano, y si te entrenas, que es bueno, entonces, aquí, bueno, esto ya lo explicamos, que lo paso rápido, porque los reptilianos, el límbico, el neocortes, con sus instintos, que son de dopamina a corto plazo, 2 de los 3 cerebros, y el tercer cerebro, el córtex, con esa capacidad de jugar al guardián del futuro y a darle un sentido a las cosas y, por tanto, pues escaparte de esto va pura de sensaciones. Bueno, parte de sensaciones, pero sobre todo va de sentido. Os hablaba anteriormente. Y mirad el cuadrito típico de estos del IS. Corto plazo, largo plazo. Recompensa baja, todo algo que te cuesta, contra la recompensa alta. Y fijaos, hay un bueno aparente y bueno real, una cosa que te gratifica ahora, te gratificará mañana. Hay un malo aparente que no te gratifica ahora, pero te gratificará mañana, que es el que sube hacia arriba. Y no hay activo sin pasivo. Hay un bueno aparente, pero que es un malo real. Y hay un malo aparente y malo real. Por ejemplo, fusiones. Entonces, lo que os he dicho antes, con una psicología de corto plazo, de solamente te fijas en lo aparente, no distingues lo que es lo aparente con lo real. Y por eso esa visión de largo plazo, que es tan importante también pues, para construir la vida, para ser un buen líder, porque esto es transformación, y para de alguna forma también pues, aspirar a algo tan interesante como es pues, vivir el resto de tus días mejor de lo que vives ahora. Esto es también bueno, entonces, 5 batallas que están interconectadas, por las cuento, porque para que no nos extendamos demasiado. Por en cuarto es lo que en el IS tiene las sesiones. Pero básicamente aquí hay 5 cosas que te van a permitir, en mi opinión, pues digamos, por un lado, apostar por un futuro más interesante, y también veréis que son cosas que desde el punto de vista de liderazgo de instituciones también son bastante. Las 5 interconectadas. Primera, ¿dónde pones la cabeza? ¿Dónde pones el foco? Entonces, es mucho más inteligente poner el foco en lo que controlas, en lo que está en tu mano hacer, que no en lo que no controlas y en lo que otro. Mucho mejor poner el foco en el presente y en el futuro que no.
mucho mejor poner el foco en aquello que te llena de energía positiva que en aquello que te llena de energía. O sea, la primera batalla es en la cabeza, que pongas cosas que tienen recorrido. ¿Vale? Entonces hay una parte del cerebro también que se llama sistema reticular, que es como una especie de radar que tenemos, ¿no? Que es el que te selecciona y te filtra la información que hay. Entonces aquí la tesis es que si algo lo deseas con intensidad, calibras tu sistema reticular y tu cabeza se vuelve más hábil en identificar personas, información y circunstancias que te ayudan a un poco lo que se llama la profecía, que es autocumple. Muy interesante, que es un parte también de cómo utilizar tu cabeza pues para precisamente que tengas muy claro, o sea, cuando se tiene un proyecto, cuando se tiene una ilusión, cuando se tiene algo que se desea enormemente, la cabeza te muestra lo que el corazón desea. Muestra las vías. ¿Para bien o para mal? ¿Sí? Porque hay un principio que se llama de coherencia o de congruencia que lleva a que veamos con los sesgos cognitivos aquello que nos reafirma de aquello con lo cual partimos. Y eso parte, pues, te limita a lo mejor tu capacidad de ver otras cosas, pero también si aciertas te da mucho foco y te permite que precisamente dirijas la atención a aquellas cosas que justo tienen, digamos, que están ligadas con tu proyecto. Bueno, por tanto, primero es donde poner la cabeza, primera batalla, más o menos. Venga, segunda batalla, la interpretación que le das a los. Las cosas son como son, pero para ti, subjetivamente, son como las interpretas. Y la cabeza no distingue entre lo que es real y de lo que es imaginario. ¿No? O sea, que, por tanto, ahí tenemos también Entonces, la interpretación que le damos a las cosas tiene que ver con valores, tiene que ver con sabiduría, tiene que ver con experiencia. Y, por tanto, hay también esa habilidad de que veas donde otros ven una dificultad, tú ves una oportunidad. Donde otros ven un obstáculo, tú veas un don. Y esa capacidad de que interpretes de acuerdo con lo que pueda ser una cabeza bien amueblada es la segunda. La primera lleva a la segunda lleva a la tercera. Y la tercera batalla es cuál es, ¿no? Tu estado anímico. Pues también hay hábitos de pensamiento, hay hábitos de sentimiento y hay hábitos de conducta. Pues la tercera son los hábitos que tienen que ver con sentimiento. Emoción, vives, que la emoción son energía. Que, por tanto, la tercera batalla es instalarte en emociones positivas de intensidad inmediata. Cuarta batalla, ya pasamos de lo que es batallas interiores a batallas más hacia afuera, y por tanto ese es el liderazgo de dentro a afuera. Batalla número 4 es con qué estándares de excelencia te autoimpones. Las distintas cosas que son importantes. La tesis es que sobre la base de un estado emocional bueno, es mucho más fácil que estés dispuesto a ponerte un nivel de exigencia. Y además lo aguantas mucho más. O sea, un nivel de exigencia alto, con un sentimiento bajo, eso te arruinas. Pero sobre un estado emocional alto, uno se puede poner niveles de excelencia más altos y eso, de alguna forma, es más sostenible. Oye, la quinta batalla tiene que ver con qué rutinas te creas, qué hábitos te creas. Y una vez más, es pasar de lo que son las musas al teatro. Teatro es nivel de exigencia de me pongo y el teatro es mi agenda de rutinas, los hábitos que. Bueno, oye, explicado rápido y mal, estos son, digamos, las 5 batallas que de alguna forma te permiten pues, afianzar un liderazgo de dentro a fuera. Un liderazgo basado en la parte central, que es el estado emocional, en un cierto punto de estar a gusto, de personal. Y veréis que un poco lo que hemos visto es que si ese proceso lo haces bien, eso genera riqueza. Riqueza en sentido y como 8 parámetros en donde puedes medir lo rico que eres. Puedes medir si eres rico o no en vitalidad. Y, oye, tu mejor versión debería de crear más vitalidad. Vitalidad no es que estés sano al 100%, sino que tengas
fuerza, que tengas vitalidad, rico en emociones, rico en relaciones, rico en trabajo interesante, rico en tiempo para ti, rico en tus finanzas personales, rico en contribuciones y rico en lo que pueden ser proyectos. Tesis es el trabajar esas batallas que hemos dicho, sobre batallas interiores siempre, que genera en términos relativos con respecto a lo que hubiera sido el caso contrario, que genera un escenario donde vas a poder crear realidad. No en una cosa, no en dos, sino una mezcla de las 8, en 5, en 6 de ellas. Pero un poco también la reflexión, y es un poco la reflexión de liderazgo, es en ocasiones por ser rico en todas cosas, en poder, en un trabajo interesante y en dinero, sacrifican las otras. Sacrifican la libertad, sacrifican las opciones, sacrifican los amigos, sacrifican el tiempo libre, sacrifican, pues digamos, las contribuciones a veces y en ocasiones también sacrifican lo que es sus proyectos de vida. Bueno, la ambición es más jugar a más cartas y de alguna forma también eso es, es el resultado de un buen liderazgo y un liderazgo pues, basado en muchos casos en esa capacidad de sentir la realidad y de sentir con ese corazón inteligente, de sentir, pues digamos, o llenarte de una energía positiva que tiene que ver pues, con esos sentimientos que te propician, lo que hemos dicho, la batalla 4, el ponerte estándares, la quinta. Bien, oye, pues me he pasado de tiempo porque no leía. Tenía aquí alguna idea final que quería contaros, pero bueno, lo voy a dejar. Nada, poner a lo mejor este último mensaje, que es de las expectativas al agradecimiento. A ver qué queremos decir por ahí. Queremos decir por ahí que casi todos los conflictos entre personas tienen que ver con lo que se llama que tú violas mis reglas. Yo tengo una regla de lo que tú tendrías que estar haciendo. Regla que ni soy consciente ni tampoco tú eres consciente. Y entonces muchas veces es, oye, te miro como a los ojos porque estás violando una regla que yo tengo. Es, o sea, si vas a una sesión tienes que hablar mucho. Pues lo que vengo a decir es, como te muevas en un mundo donde esto va de tus reglas, que te crean expectativas, lo que otros tendrían que estar haciendo, pues, vas a sufrir un montón. Y por tanto también dentro de lo que puede ser la exigencia propia que pones a ti, que pones a otros, dos recomendaciones. Primera, cuando trabajes con alguien, digo, cuando vivas con alguien, asegúrate que alineáis las reglas de cada uno. Porque si no, esto va a ser unos conflictos constantes. Básicamente es asegúrate que la otra parte, sus reglas y ella o él, las tuyas, las conozcamos. Porque si no va a ser constantemente, digamos, una fuente de... Y después también uno muchas veces es deja de ponerte reglas. Deja de juzgar a la gente con tus reglas. ¿Sí? Y pasa algo mucho más recorrido, también emocionalmente más gratificante, que es agradecimiento. Agradecimiento por lo que vida te ha dado, agradecimiento pues, por lo que la otra persona, a pesar de que ahora no haga lo que tú tenías previsto que tuviera que hacer, pues ha hecho. Lo que vengo a decir es, juega esa partida. Que no sean solamente expectativas, porque si no te vas a enfriar y vas a tener, digamos, emocionalmente y muchas veces te resulta algo más humano, que es dejo de juzgar y me dedico más a ayudar. ¿Lo dejamos? ¿Os parece? Bueno, yo lo digo por aquello que nos tengan por el horario, pero no sé, algún comentario, alguna pregunta, pues encantado de la vida. Que, por ejemplo, alguna idea que te llevas de hoy. ¿Cómo te llamas? Pues me llevo un nivel. Y a veces me da acuerdo mucho que las cosas que dice, y aparte, bueno, no solo en el ámbito profesional, sino para mí que soy madre, por ejemplo, pues el pequeño liderazgo de tal. Bien, pues también me lo firmo, o sea, el liderazgo no es empresas, liderazgo no es política, liderazgo es en muchos casos una familia, liderazgo es un ciudadano. Hay muchas partes. Liderazgo es que tu presencia haga punto.
Puede ser casa, puede ser allá, puede ser aquí. Y por eso muchas de estas ideas de un ratito, porque es así, pero también porque quiero que sea así, es que sean transversales, que ayuden a la empresa, que ayuden a la familia, que ayuden a ti como persona, que ayuden a ti como directivos. Porque es que muchas ideas son transversales, ayudan, o mejor dicho, sirven los dos. ¿Quién más? ¿Algún comentario que quieras hacer ahora que acabamos? Bueno, me ha parecido todo muy acertado. El tema de la teoría del sistema es apasionante. ¿Verdad? Y aquí estamos sobre el sistema de la familia, el sistema de la empresa, el sistema de los amigos, ¿no? Sobre todo es un sistema. Sí. Y luego lo de esta última de las expectativas al agradecimiento. Es verdad que se es más feliz cuando se pasa de las expectativas al agradecimiento. Las expectativas nos generan muchas decepciones y muchos fracasos también. Y sin embargo, cuando vives desde el punto de vista del agradecimiento, las satisfacciones son constantes. Oye, ¿sabéis que el agradecimiento segrega una hormona, algo que viene a lo contrario, se llama la DHEA? Y los actos de perdón también con uno mismo, cuando tú te perdonas a ti mismo, también segregas esa DHEA, que es la hormona de la eterna juventud, ¿sabéis? Que mantiene a gente joven. Es la que en parte te hace que pues neutralices el cortisol, que es la hormona del estrés y la que más te estropea, ¿no? Bien, o sea que por tanto ahí también hay un elemento donde, por fortuna, pues elementos de estos tienen que ver también con, no quieras, con elementos de salud personal, con elementos de que tengas una vida incluso desde el punto de vista somático. Muy bien, ¿algo que quieras aportar? Pues bueno, me llevo muchísimos. Por ejemplo, la de corazón inteligente, y la definición de sabiduría. Saber saborear la sabiduría, fijaos qué interesante, es lo que da sabor. Es ese conocimiento que te hace que sabores lo que tienes, que sabores tus circunstancias, que sabores eso. Necesitamos mucha más sabiduría, porque si no nos hemos hecho muy utilitaristas. Muy de corto plazo y muy de gratificaciones. Están conectados permanentemente. Oye, ¿sabéis que esta María Rojas, si lo habéis leído o lo habéis oído, dice que las redes sociales nos infantilizan la inteligencia? O sea, que a un niño pequeño, la corteza prefrontal, a un niño pequeño le pones un dibujo animado que es música, movimiento y color. Y se engancha. Y esa es la forma en la cual desarrolla un poco lo que puede ser las neuronas de la corteza prefrontal. Lo que te viene a decir es que en las redes sociales nos están infantilizando. Eso es lo mismo. Colores, movimiento, y que está haciendo que la gente que esté más enganchada a las redes sociales hace que capacidad de contemplación menos, capacidad de aguante de la vida menos. Y te viene a decir algo que es muy bonito. Hay dos cosas en la vida que están muy correlacionadas con la felicidad futura, que es el trabajo y el amor. Y ninguna de las dos consigues que te vaya bien a la primera. Esto no es un quick fix de, oye, el amor ya lo tengo. No, cuesta construirlo y el trabajo profesional cuesta construirlo. Y claro, entonces, si tenemos poca capacidad, ¿cómo se llama?, de frustración ante temas de trabajo, ante temas de amor, pues nos metemos en una rueda que se ve claramente que nos va a hacer, pues, de cierta forma felices y nos va a hacer que estemos enganchados a las sensaciones por aquello de que algo tenemos. Bien, querías... Luis, es que en remoto, los que nos están viendo, hay una persona que tiene una pregunta. Venga, pues me la haces tú. No, le voy a dar paso a él. Tiene abierto el micrófono. Eduardo, adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Bueno, Luis, en primer lugar, quería darte las gracias por tu charla, me ha parecido fenomenal y me ha recordado y quería preguntarte si realmente como que necesario para todo esto que has comentado
trabajar la humildad, ¿no? Porque cuando hablas del agradecimiento y de bajar a lo mejor el nivel de expectativas y tal, me parecía como que la humildad es la que quizás no nos haga esperar tantas cosas y nos ayude un poco a esa felicidad, ¿no? No sé qué te parece al respecto. Mira, Eduardo, me encanta tu acento gallego, para empezar. Y nada, decirte que... Te estoy siguiendo desde Sevilla, que lo sepáis. Oye, Eduardo, un tío que se llama Jim Collins, que dio clases en Stanford, hizo un trabajo de cuáles son los directivos de mayor impacto, quiénes son los que han transformado y han hecho cosas increíbles, ¿no? Entonces te daban como distintos niveles. Nivel 1 es que eras un tipo admirado, nivel 2 que manejas bien a la gente, nivel 3 que eres resolutivo, nivel 4 que eres carismático, nivel 5 que encima de todo eso seas útil. Y por tanto, o sea, está en su demostración empírica, está demostrado que gente que sois sobre la base de que sois carismáticos, sobre la base de que sois resolutivos, sobre la base de que manejáis bien a las personas y sobre la base de que sois admirados porque destacáis, si encima le metéis ese punto de humildad, pico, sois los que de verdad tenéis un impacto a largo plazo. Y humildad, él explica, en un contexto profesional, es no te importa reconocer que no sabes, no te importa rodearte de gente mejor que tú, no te importa pedir perdón, no te importa que otros pongan las medidas. Y incluso aunque tengas medios económicos, tampoco vas buscando el lucimiento del coche mejor, la casa mejor y cosas así. O sea, le das a lo que es los signos externos de riqueza una importancia razonable. Y eso es lo que dice que son las gente alternativas. Bueno, oye, lo dejamos, porque si no, tú tenías que hacer un cierre, lo que has dicho, cualquiera hace un cierre. Sobre todo, el cierre, ¿sabes lo que me venía a la cabeza mientras estaba escuchando y pensando un poco en la especie de... O sea, lo que ha dicho Luis, estaba yo pensando en mis 20 años que llevo trabajando en el IES y lo que es nuestra casa, ¿no? Y en esta batalla interior, ¿no? De sacar nuestra mejor versión, eso precisamente es el contenido de lo que va a IES. Exactamente, yo lo que veo. Sacar esa mejor versión es una especie de proceso de coaching personal donde uno se ve, se mira, como es hoy, ves la versión del que puedes llegar a ser, porque la capacidad que tenemos de ser mejores es brutal, ¿no? Inicias un camino, ¿no? De transformación profesional y personal, ¿no? Porque también ves la luz, ves esos nuevos retos que tienes que perseguir, ¿no? Y sales energizado, ¿no? Porque uno puede ser energizado con la ilusión de poner en marcha esa batalla, ¿no? Que me parece genial. Por lo cual, en este mundo científico que estamos viviendo, yo creo que, segunda idea, entre estar solo ante el peligro o estar bien acompañado, hay una gran diferencia. Yo creo que aquí estamos todos, ¿no? Batallando, ¿no? A tope, ¿no? Y el desgaste que provoca este entorno convulso que estamos viendo es tremendo, ¿no? Hay caminos más fáciles, ¿no? De beneficiar menos, ¿no? Aparte del agradecimiento, ¿no? Y de pedir perdón, ¿no? Y es tener un buen socio, ¿no? Eso es un IES, ¿no? Al final el IES es un ecosistema maravilloso, ¿no? Que te ayuda, ¿no? Te ayuda porque la misión del IES es ayudar. O sea, el IES no es un negocio, sabéis que son los propios negocios de la Universidad de Navarra, y la misión del IES no es ganar dinero, que obviamente todo el mundo utiliza el IES, al final hay que las empresas tienen que generarle, ¿no? Pero la misión del IES es ayudar. Y eso es lo que hace el IES. Creo que es un socio maravilloso, ¿vale? Y entonces, en esta línea, pues oye, aquí en Galicia llevamos pues desde los años 80, ¿no? Haciendo cosas con vosotros, ¿no? Yo me he enamorado de Galicia, llevo viendo unos meses y me he enamorado absolutamente de Galicia, ¿no? Pero que sigue aquí muchos años, con vosotros. Y bueno, lanzamos en febrero un programa más, estos que llevamos haciendo muchos años aquí en la casa, en Santiago, algún fichaje tengo ya por aquí, que está ya pues preparado ahí de salida, ¿no? Para arrancar el programa, e invitaros a que cacharreéis, buceéis en este mundo de IES. ¿Y cómo? Pues os llamaremos, contactaremos en nuestras empresas, para que en esta batalla, como decíamos, el interior, ¿no? Pues no vayamos solos, ¿no? Y que vayamos un poquito ahí bien causal, ¿no? Y es lo que hacemos el programa. Empezaremos en febrero en Santiago con un PDB, ¿vale? Os hemos dejado un poquito de información en el folleto, y durará hasta julio. Y entonces os llamaré algún día para charlar y, oye, conoceros y contaros, ¿vale? Es un poco el cierre final. Y yo creo que ahora no suena al Celta para ya rematar el día, ¿no? Al Celta, nada, ¿verdad? ¿Qué leche sale el Celta? ¿No? A fenomenal, porque estábamos absortos en la... Oye, pues nada, muchísimas gracias a Diego, a Jorge y a la Federación y por supuesto a las Luis y a descansar que ya... ¿Vale? Muchísimas gracias a todos.
no sé qué venir.